currículum súper extenso y me lo ha pasado súper cortito. Es muy, o sea, me ha pasado muy, muy resumido. Es muy humilde y todos los que han trabajado con ella, porque yo tengo varios amigos que han tenido la suerte de trabajar con ella, la ponen como una auténtica crack y súper inteligente, da gusto con Laura. Y a mí me apetece decirlo porque, oye, hay que reconocer el trabajo y el talento. Después, a Que continuación, sepas que la conozco y ahora mismo Laura tiene que estar muriéndose de vergüenza y me alegro mucho de que alguien se lo diga, dice, ya no porque todos colaboro lo más, saben. ya no va a querer, ahora apaga la cámara y dice, yo Ya ya me está. voy. No, no, es lo justo, es que las mujeres somos, nos cuesta recibir, vamos, nos cuesta recibir halagos, yo creo, más que a los hombres y bueno, hay estudios y oye, que hay que reconocer las cosas como son, si no, no lo diría. Después va a intervenir, las tres son unas crack, ¿eh? Después va a intervenir Gloria Sánchez Soriano, que seguro que también la conocéis, que es directora. Me parece súper curioso porque están todos los términos en inglés. Yo que vengo de la administración pública no tenemos nada en inglés, entonces aquí tenemos todos los términos en inglés. Es directora delegada del Grupo BP en Santander Tecnología y Transformación. Está a cargo de la asesoría legal de las áreas de tecnología digital y contratación, además de la innovación en el área legal y de Legal Tech. Ahí es nada. Además, es miembro de la comisión Tech de Women in Legal World. Hay que decirlo, que tenemos unos miembros en la comisión, unos miembros de la comisión que son muy top. Actualmente es secretaria del Consejo de Administración de Santander Global Technologies y Santander Digital Asset, entre otras compañías. Antes tiene un currículum amplio. Antes de incorporarse a Santander, trabajó como abogada en Clifford Chance y también ha sido profesora adjunta en diversas universidades y también profesora invitada, como ESADE, por ejemplo, en Barcelona, y en Law School, en la Universidad Complutense, en la Universidad Francisco Vitoria, en la Carlos III. Habitualmente colabora en publicaciones especializadas con asuntos jurídicos relacionados con la tecnología y con Legal Tech. De hecho, yo creo que ambas han colaborado en obras conjuntas, si no me estoy equivocando, relacionadas con Legal Tech, que si luego queréis mencionar alguna, porque a lo mejor a la gente le interesa poder profundizar en la materia, pues yo os lo agradezco y seguro que los participantes os lo agradecen también. Y por último va a intervenir, como digo, van a ir turnándose la palabra, no va a ser mini ponencias porque es justo lo que no queríamos. Sara Molina, que la tenemos ahí, yo la tengo a mi derecha, no sé cómo os aparece a vosotros, que la tenemos también dentro de Women. Y Sara es consultora, Women in Legal World, Sara es consultora en transformación digital en Legal Management Consulting de Deloitte Legal, que además se ha incorporado, ha sido un super fichaje que se ha incorporado yo creo que este mes y, hombre, estábamos feliz con ese proyecto y ha sido un fichaje estupendo. Ha participado en proyectos de transformación de modelos operativos, reingeniería de procesos de negocio e implementación de soluciones tecnológicas. Ahí es nada. Desde la perspectiva de gestión sistémica de personas dentro de marcos de trabajo ágiles, que además eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Disculpadme, es parte de lo que vamos a ver ahora con tema de lo que puede hacer, ¿no? estas herramientas de Legal Tech. Ha desarrollado su carrera tanto en el sector jurídico como en proyectos de organización en diferentes empresas en sectores como el energético, médico o la industria alimentaria. Además fue fundadora y presidenta de la sección de gestión de despachos e innovación del Colegio de Abogados de Madrid. Ha sido coorganizadora de Legal Hackers Madrid, miembro del gabinete técnico de Women in Legal World, vicepresidenta del Instituto de Salud Mental y colaboradora del Observatorio de Innovación de Lefebvre. Ha participado en diversas obras colectivas y en concreto ha sido coordinadora de un manual y autora también de un manual de dirección y gestión de marketing jurídicos y que este está muy bien, os lo recomiendo, Ellas, retos y amenazas y oportunidades en un mundo interconectado. Exponente además habitual en congresos, universidades y escuelas de negocios y tiene diversos artículos en la materia. Puedo hablar más, pero ya no voy a hablar más. Puedo hablar mucho más de cada una, pero no voy a hablar más. Además, ahora os voy a poner estos manuales en el chat de preguntas y
de preguntas y respuestas mientras las ponentes están hablando, por si alguien quiere tomar nota de ellos. Y si alguna ponente, panelista, mientras no está hablando, quiere poner algo que recomiende, yo creo que lo van a agradecer los que nos están siguiendo. Ya en cuanto a lo que van a hablar, Laura va a hacer un poquito un marco general diciendo que es Legal Tech, que ya os digo, lo utilizamos mucho, pero luego no tenemos muy claro lo que es y lo que no es Legal Tech. Y luego tanto Gloria como Sara van a hablar de ejemplos concretos de herramientas utilizadas en algún caso práctico que ellas han tenido, que es real, ¿no? Esa es un poco la idea. Como digo, podéis hacer preguntas en cualquier momento y decirnos lo que más os interesa. Te dejo la palabra, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Escarlata, por las presentaciones. Me ha tocado hacer la profe ahí explicando definiciones. Entonces, allá vamos. En general, yo puedo hablar 2 horas de definiciones de Legal Tech y cojo las definiciones prestadas de un montón de personas y he decidido que esta vez lo vamos a hacer breve. Entonces, solamente os voy a dar mi definición de mi propia cosecha, lo que es el Legal Tech, la Legal Tech, Legal Tech, Legal Tech. Veo que cada uno usamos una cosa, no estamos ni de acuerdo, no hay ni consenso sobre esto. Entonces, para mí, la Legal Tech es cualquier tecnología diseñada para el sector jurídico que pueda ser de uso bien para los operadores jurídicos, tanto del ámbito público como privado, bien para los justiciables directamente. Justiciables, estamos hablando tanto de ciudadanos como de empresas u otro tipo de formas jurídicas. Entonces, esto es lo que para mí es la Legal Tech. Os voy a decir también un poquito qué no es la Legal Tech y un poco otros conceptos afines. Suele haber, por ejemplo, bastante confusión entre la Legal Tech y el concepto de transformación digital. Para mí, la transformación digital es algo mucho más amplio que la Legal Tech, que puede o no incluir Legal Tech. La transformación digital se diferencia para mí en 2 cosas. Por una parte, la transformación digital incluye las personas, se transforman las personas, las organizaciones, pueden luego usar o no Legal Tech. Un despacho, por ejemplo, puede haberse hecho una transformación digital completa sin haber llegado a usar Legal Tech, a lo mejor aprovechando un Office 365 a tope, ya se ha transformado, ha podido automatizar documentación, procesos, etcétera, y no ha llegado a realmente utilizar Legal Tech, lo que llamamos Legal Tech. Entonces, pues en eso se diferencia para mí. Transformación digital incluye personas, incluye tech, que no es tech específica diseñada para el sector jurídico. Ahora, otro concepto afín sería la Law Tech. Hay quien hace diferencia entre la Legal Tech y la Law Tech. Y esta diferencia que se suele hacer es la Law Tech sería la tecnología que directamente se dirige al justiciable versus la Legal Tech, que la Legal Tech sería la que da apoyo a los operadores jurídicos, ¿no? La Legal Tech da apoyo y la Law Tech se cepilla las personas para directamente prestar servicio jurídico propiamente dicho. Otro apunte que os quiero hacer es sobre las categorías de Legal Tech. De hecho, para preparar un poco este webinar nos pusimos a enumerar categorías y ni entre nosotras estábamos de acuerdo entre cuáles son estas categorías, ¿no? Porque hay mucha taxonomía, hay muchas maneras de verlo y todos lo vemos, claro, desde el ámbito en el que, ¿no? Entonces, hay quien lo separa según sus funciones, pues la Legal Tech que automatiza, la Legal Tech que analiza, la Legal Tech que procesa. Hay quien lo separa en función de
de alguna forma de las áreas un poco funcionales, que habría la Legal Tech, que permite la gestión y el management de un despacho, una asesoría interna, y habría lo que refiere a la gestión del conocimiento, por otra parte, que incluiría toda la parte de búsquedas de jurisprudencia, de análisis y de uso y reuso del conocimiento interno de un despacho. Y habría toda la parte de contratos, ¿no? La parte de automatización de contratos, de gestión del ciclo de vida del contrato, etc. Hay quien separa la Legal Tech según los usuarios. Según el usuario, la Legal Tech que es para el justiciable, para las empresas, lo que hace la administración, lo que hace las empresas, etc. O sea que hay muchas maneras de... yo diría que las herramientas ahí están. Y finalmente termino diciendo, con eso de que las herramientas ahí están, lo que se ve y lo que conocemos, lo que se comercializa, no deja de ser la punta del iceberg de la Legal Tech. Porque todos estos, el mapeado que hacen pues nuestro querido Chema que nos escucha, o que hacen pues Jorge con LegalTechis, los mapeados incluyen la Legal Tech que se comercializa. Pero, ¿qué pasa con toda la Legal Tech que desarrollan los despachos o las asesorías internas? Que seguramente aquí mis queridas Sara y Gloria nos hablarán de ellas. Esto no se llega a comercializar, entonces esto no se ve. Solamente lo conocen internamente las organizaciones que la utilizan y incluso sus clientes, ¿no? Pero salvo algunos casos que de eso sale otra empresa y se decide comercializar aparte, hay mucha Legal Tech interna que no está en estos mapas, pero no por eso deja de estar. Con esta chapa me callo. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido breve y concisa, pero esperamos que luego ahora vuelvas a coger la palabra con preguntas y a raíz de lo que digan Gloria y Sara, aportando tú también tu experiencia. A continuación le voy a pasar la palabra a Gloria Sánchez, que nos va a contar algún supuesto más concreto sobre Legal Tech. Además tenemos la suerte ya no solo que tienen una experiencia práctica muy grande, sino que han participado ya en muchas ponencias sobre esta cuestión, lo que nos permite también que sinteticen lo que saben, que puede resultar mucho más interesante, más práctico y más útil. Así que ya te cedo la palabra, Gloria. Muchas gracias. Gracias, Escarlata. El tema de participar en muchas ponencias no sé si es una ventaja o una desventaja, porque yo llevo ya un tiempo planteándome que hay tantas cosas que se han dicho ya que no sé si conviene seguir incidiendo o en qué formato, pero bueno, mientras siga habiendo gente interesada, pues hoy encantados de aportar. Cogiendo un poco el testigo de lo que ha comentado Laura, yo había pensado dos ejemplos que voy a contar muy brevemente y me ha venido muy bien lo que ha contado Laura al final del tema de que existen tecnologías que se desarrollan también internamente. Ahí hay un debate que es clásico en las áreas tecnológicas de las empresas sobre el construir o comprar. No voy a entrar porque eso sería para una sesión completa, pero sí que quería contar estos dos ejemplos. Uno de ellos, bueno, se habla mucho en el mundo Legal Tech y seguro que habéis estado en un montón de sesiones en las que os han hablado de herramientas de automatización de contratos, con lo cual yo esa parte me la voy a saltar y voy a hablar de otra cosa que quizás suena menos glamurosa, pero que es muy importante y que genera muchas eficiencias en las asesorías y mucho conocimiento de lo que se hace, y me refiero a las herramientas de automatización de flujos. Es decir, en las asesorías normalmente recibimos información o solicitudes de una serie de clientes. Cuando hablo de las asesorías, esto es extrapolable con matices a los despachos, pero todo esto se puede adaptar. Bien. En las asesorías más grandes o más pequeñas recibimos solicitudes de una gran cantidad de clientes, generalmente, o asesorados internos, y tenemos que hacer un tratamiento de estas cuestiones y darles salida. Eso a veces conlleva solicitar información a otros departamentos, etc. Bueno, todos esos flujos normalmente corren por email, generan una gran cantidad de correo electrónico, lo cual es algo no siempre
no siempre óptimo. Suele generar también problema porque ahora trabajamos todos en la multicanalidad, con lo cual estás trabajando por email y a la vez te están mandando por Teams o por Zoom o por cualquier herramienta colaborativa, te están escribiendo y te están mandando mensajes. Y bueno, con estas herramientas lo que se trata de hacer es básicamente meter todo ese flujo de trabajo, esos procesos, darles una lógica, primero hacer un análisis del proceso, como hay que hacer siempre, porque como decía Laura, esto no es solo tecnología, son personas y procesos, hacer un análisis de ese proceso, depurarlo y trasladarlo a una herramienta, de manera que, por un lado, tengas verificado todo el procedimiento digitalmente, todos los participantes tengan acceso a la información de manera continuada, generes una serie de informes que son muy útiles a la hora, por ejemplo, de valorar tu performance, cómo tú estás trabajando, qué tiempos tardas en responder, cuáles son las preguntas más habituales que te hacen, por si acaso luego quieres automatizar alguna de las cuestiones. Y además puedes meterle, y tampoco quiero enrollarme mucho, pero puedes meterle alguna cuestión, por ejemplo, tendente a lo que se llama el self-service, que es que el propio usuario se descargue ya una serie de documentos, una serie de cuestiones en las cuales requiera el asesoramiento especializado de los abogados solo en lo que es especializado, es decir, que no te den la lata con lo más complejo, pero también con lo más fácil. Bueno, pues eso, ese es un ejemplo. Y comento otro muy rápido. Decía Laura, esas normalmente son herramientas de mercado, que tú lo que haces es usarlas para, no voy a poner ejemplos, eso lo podéis mirar en Gartner o en cualquier otra, que te sacan información sobre estas herramientas, que son muchas y, por cierto, se usan no solo en legal, sino se usan en todas las áreas de la compañía. Aunque también las hay específicas de legal. Y quería hablar de otro ejemplo que nosotros hemos desarrollado con nuestro laboratorio de Machine Learning, aunque hay herramientas de mercado que te dan este servicio, pero nosotros muchas cosas, sobre todo en el área de inteligencia artificial, la desarrollamos con nuestro laboratorio. Y esto que hemos desarrollado es una herramienta de anonimización de documentos, de manera que con un entrenamiento nada sencillo, porque lógicamente tratar de entrenar son una cosa, y no os quiero aburrir, pero una cosa es el GDPR y luego tú también puedes querer tapar datos que puedan ser, por ejemplo, precios o otra serie de cuestiones que en una transacción no quieres evidenciar. Bueno, pues con una serie de criterios que hemos puesto, pues hemos conseguido que una herramienta que nos han hecho a medida la podamos usar para cuestiones de anonimización. Igual que hemos desarrollado con este laboratorio propio otras herramientas para extraer datos de documentos, para analizar si ciertos contratos contienen ciertas cláusulas o no, etcétera. En español, lo cual es una virtud porque muy habitualmente en mercado es más difícil de encontrarlas ya entrenadas, básicamente no es que no existan. Y ya me callo. Pues muchísimas gracias, Gloria. Muy interesante lo que has contado. También súper rápido. Al final tenemos más tiempo, chicas. Esto da. Pero bueno, como vamos a ir haciendo un discurso un poquito más fluido, ahora le voy a dar la palabra a Sara, luego vamos a volver a ello. Y Sara también nos va a hablar de ejemplos concretos y de las herramientas a nivel persona, ¿no? Un poco retos de la implantación de las Legal Tech en ese sentido, aparte de todo lo que nos quiera contar, que será siempre bienvenido. Te cedo la palabra, Sara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Escarlata. Es verdad que pues, hay veces que nos hablamos con Gloria y Laura, ¿no? Que nos aburrimos a veces de escuchar a las mismas personas. Pero en este sentido, el día de hoy es especial porque lo hago con dos amigas y para mí es muy fácil, ¿no? Entonces, no es tanto de tiempos, porque lo que queremos hacer un poco es charlar contigo, Escarlata, que además lo has puesto en redes y para mí es igual de gozada poder tenerte aquí en el panel, sobre todo entre amigas, ¿no? Entonces, escuchando un poco a Gloria, hablamos de hablar de ejemplos concretos y creo que con los dos ejemplos que ha dicho Gloria, podíamos hablar de muchos más, ¿no? De cómo hacerlo esto accesible, que habrá preguntas sobre eso. Oye, ¿cómo hacer la automatización de flujos que hablaba si eres un despacho pequeño o si es una estructura más pequeña, ¿no? Entonces, diferentes soluciones y hay algo que es claro, que yo no patrocino ninguna, igual que Laura ni Gloria, pero que hay soluciones a medida para todo tipo de tamaños. Entonces, muchas veces cuando escuchamos a Gloria, escuchamos a Laura, hay muchas veces que pensamos, esto no va para mí, ¿no? Porque yo no tengo que medir los flujos, al final todos tenemos que trabajar con eficiencia y para eso está la Legal Tech, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay una cosa que me ha gustado mucho a Laura, que sí que la felicité, porque además de admirarla profesionalmente, la quiero mucho personalmente,
Y es la parte de personas, ¿no? Entonces, uno de los retos, y en cualquier tipo, ahí es donde sí que entra una mezcla entre lo que significa la implantación de LegalTech con la transformación digital, ¿no? Entonces, en cualquiera de los proyectos que puede explicar Gloria, al final lo que estamos haciendo es que la gente empieza a trabajar de manera diferente, pues porque el mercado lo requiere, porque al final ese más por menos que está tan manoseado esa palabra, nos hace o nos implica pensar cómo aportar valor más allá de lo que es susceptible a automatizar. Y esto afecta a todos. Y cuando digo a todos, es todos. Recuerdo, esto además, fíjate, es en el sector de la banca, Gloria, antes de la pandemia, porque me recuerdo que iba sin mascarilla, pero ya estaban haciendo muchos cambios de transformación digital en las propias entidades bancarias, ¿no? Entonces, iba a sacar dinero y el señor que está normalmente en ventanilla estaba fuera al lado del cajero, ¿no? Y entonces decía, nos están reubicando los puestos porque hay cosas que antes hacía dentro que ahora las hace el cajero y que no las tenemos que hacer. Bueno, ese señor no se iba a ir a la calle, no estaba temiendo, por supuesto, pero estaba dándose cuenta que era un tema de eficiencia, que hay gente que vamos con prisa, que no tenemos que estar en la caja y preguntar, oye, queremos sacar dinero, sino que se hace mucho más rápido, ¿no? Entonces, en cuanto a los retos, que era un poco lo que le planteaba Escarlata, la mayoría de los problemas en estructuras un poco más grandes en general es qué incentivos tienen las personas para implantar estos nuevos métodos, ¿no? ¿Cómo se les incentiva si tienen muchísimo carga de trabajo? Y dices, si ahora me metes además que tengo que utilizar este sistema que yo muchas veces, cuando se hacen mal las cosas, pues ni lo he elegido ni he formado parte de esa decisión y de repente, de un día para otro, cambia el sistema, ¿no? Entonces, hay una parte de resistencia a utilizar la LegalTech. Primero llegó el miedo, ¿no? De la famosa frase de los robots nos van a quitar el trabajo. Ya cuando se ha entendido que esto no es así, sino que tenemos que aprender a dar valor, ahora llega y yo tengo que cambiar mi forma de trabajar y generar nuevos flujos de trabajo, que es lo que contaba un poco Gloria, para ser más eficiente y para eso, a nivel interno, utilizar nuevas herramientas, ¿no? Entonces, para estructuras más pequeñas, o da igual, o para incluso despachos individuales, también lleva una manera diferente de trabajar. Entonces, cuando buscas la palabra transformación en la RAE o cuando intentas implementar cualquier herramienta, te das cuenta que al final lo que intentas hacer es cambiar la forma que se hacen las cosas y al ser humano no hay otra cosa que nos disguste más, ¿no? Entonces, bueno, creo que el gran reto no es, me gusta mucho decir, ¿no? Y con eso terminar para empezar el debate, que los procesos los podemos pintar, los flujos los podemos dibujar, los podemos introducir. La tecnología da igual, no es un tema de medios, es saber cuál se adapta a nuestra medida y la podemos comprar, pero a las personas no, ¿no? Entonces, quizá la clave está en esos nuevos marcos de trabajo o en pensar a trabajar de una manera diferente para adaptar la LegalTech y que consiga lo que realmente busca, dar mayor calidad y ser más eficientes. Muchas gracias, Sara. Ahora, bueno, si hay preguntas de los asistentes, os animo a que hagáis preguntas o ya que nos digáis lo que más os interesa en estos temas. Y yo, bueno, yo sí no voy a ir lanzando algunas preguntas que creo que me parecen interesantes. Además es que a raíz de lo que ha dicho Sara, he recordado que nosotros tuvimos en la Administración de Justicia, en algunas comunidades autónomas, que no en todas, un proceso de digitalización que fue traumático. O sea, no puedo decir otra palabra. O sea, fue traumático para mí, que me encanta la tecnología y me he criado con tecnología. O sea, fue muy traumático porque verdaderamente se hizo de una manera que la tecnología no facilitaba las cosas, por mucho que la dominases. O sea, eso era una realidad. Entonces fue un proceso complicado y me ha parecido muy interesante lo que decía Sara. Ahora volveremos con eso, pero sí que quería lanzaros dos ideas. Dos ideas, ¿no? Si realmente utilizando las herramientas LegalTech podemos ser más eficientes y qué debemos hacer un poco para que eso verdaderamente sea así, porque yo creo que si no se eligen bien o no se implanta bien, se lleva a lo contrario. Vamos, yo es que eso lo he vivido. En lo que tardábamos un minuto en hacer, tardábamos 10. Eso yo he pasado por ello, vamos. Y luego, en segundo lugar, si esto se puede traducir, a lo mejor tenemos autónomos, ¿no?, en un mayor beneficio económico. Hombre, no me refiero a que tenga que ser brutal, pero si al final se puede traducir en coste-beneficio
la implantación de estas herramientas, la inversión que puedan llevar, que además si es una empresa un poquito más grande hay que formar, ¿no? También a las personas, hacer un cambio pues, de cultura. Esas son un poco las dos ideas que os quería. Voy a empezar con Laura porque es que si no veo que no nos va a hablar más. Entonces, ¿Cuál era lo primero? Pero puedes empezar, ya te he pillado, Laura. Puedes empezar si quieres por la segunda. La primera es cómo elegimos o qué hacemos para que verdaderamente una herramienta legal tech nos haga ser más eficientes, es un poco abierta. Y la segunda es si se traduce verdaderamente esa inversión de tiempo, de dinero en algún tipo de beneficio pues económico, si estamos en... Vale. Escuchaba eso, lo que... No, es que he lanzado mucho, ha sido mi culpa que lanza muchas ideas a la vez. Pues mira, yo creo que realmente se juntan las dos preguntas en una respuesta. Porque es sí a todo siempre y cuando se haga un trabajo previo, primero, de entender cuáles son tus necesidades reales, las tuyas, la de tus colaboradores, la de tus clientes. Lo digo último, pero es lo primero. ¿Cuáles son las necesidades de tus clientes? Haces un trabajo sobre ello y una vez tengas muy, muy claro todos los problemas tuyos, de tus clientes y demás, ahí ya vas componiendo y ahí ya vas buscando la herramienta que te corresponde, que seguramente la hay, y ya si finalmente ves que no la hay, te planteas desarrollarla, ¿no? Salvo que seas como Gloria en el Santander. Quiero decir que pensando en abogado quizá más de despacho pequeño o no tan pequeño, pero bueno, de despacho e incluso autónomos y demás, yo aconsejo para ese tipo de perfil no ponerse a desarrollar, salvo que de verdad tengan claro que lo que buscan no existe y que tengan el ideón del siglo, ¿no? Pero si no, hay mucho, ya existe muchísimo y tenemos un poco una tendencia de creer que nuestros problemas son solo nuestros, ¿no? Y buscando un poco nos damos cuenta de que nuestros problemas seguramente los tienen otros muchos en una tesitura parecida y que entonces ya esta necesidad está cubierta de alguna forma, ¿no? Entonces, si se hace muy bien este trabajo previo de estudio un poco aprofundizado de las necesidades, los problemas, y que entonces se adoptan soluciones que realmente responden a un problema, entonces ya las adoptamos con facilidad porque lo queremos adoptar, porque realmente es un problema. Lo que comentabas en vuestro caso en la administración, ¿no? Pues lo más seguro es que no, me imagino que este trabajo no se ha hecho. Entonces, claro, de repente te vienen y te imponen, eso pasa un montón y esto es lo que suele hacer fracasar las transformaciones digitales, ¿no? Te vienen a imponer un proceso sin que, o sea, una herramienta sin que tú tengas un problema antes y de repente te dicen, bueno, pues ahora te toca usar tal cosa en lugar de tal otra y es obligatorio y es así y pum, y toma, aprende a hacerlo y ya. Ahí es muy difícil y la gente, la resistencia al cambio es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, y este año lo ha demostrado, o sea, la capacidad de acogida del cambio del ser humano y del sector jurídico es brutal. En un año hemos avanzado lo que no nos atrevíamos ni a vislumbrar para una década. Entonces, yo creo que eso es el secreto. Y entonces ya para la segunda pregunta de que sea rentable, ¿no? Que haga más que ganar más dinero, que también, pero que desde luego al adoptar herramientas que nos facilitan las cosas, que nos permiten trabajar más rápido o no más rápido, sino con mejor resultado, etcétera, pues siempre redondará en mayor beneficio o mayor ingresos más allá del gasto tecnológico, ¿no? Porque si esto me quita un montón de tiempo o me permite dar un servicio muchísimo mejor, pues los clientes me van a venir a ver, ¿no? Entonces sí que yo creo que no hay que ser demasiado cortoplacista, ¿no? No hay que pretender que al mes de adoptar una herramienta ya te sea ahí del todo rentable, hay que ver un poco más allá.
pero sí que desde luego al final redonda en beneficios sin lugar a duda, si está bien hecho. Y ya dejo paso a Sara y Gloria para que completen o que me digan que no tengo razón. Sara, tú que estás sin micrófono. Vale, no, estoy con micrófono, ¿no? Vale, es que lo he dejado desbloqueado. Bueno, yo no tengo que decir o sea, lo que tengo que hacer es matices, pero todo lo que ha dicho Laura, poco más que añadir. Sí que hay una cosa, y es que creo que lo que nos ha demostrado este año y en general es que el corto plazo del que hablaba Laura no funciona, porque lo que hacemos es adoptar, pero no adaptar. O sea, es decir, adoptamos una tecnología, pero no está adaptada y entonces no sirve de nada y entonces no se convierte en algo eficiente, sino que es un gasto. Luego creo que como máxima, a mí en principio, que no soy mucho de dar así cosas muy rotundas, pero creo que todas las legal tech sirven para ser eficientes y ninguna a la vez, o sea, dependiendo de lo que decía Laura, ¿no? Yo recuerdo siempre, cuando antes tenía la consultora, que recuerdo que llegó un despacho y me dijo, véndenos un proyecto tecnológico y te lo compramos. Y dije, ¿para qué? Bueno, pues porque ahora hay que meter tecnología, ¿no? Y entonces, de repente dije, esto no va así, ¿no? Esto no va de porque sí, ya está. Entonces, siempre me gusta mucho poner un ejemplo que creo que lo va a explicar muy bien y que lo va a entender gente que igual tenga estructuras más pequeñas, pero que es igual de aplicable a grande. Porque es un ejemplo muy casero, ¿no? Mucha gente de aquí, y no me patrocina, tiene la Thermomix. Laura ya me ha escuchado hablar de este ejemplo, pero creo que explica muy bien el término de eficiencia aplicado a una herramienta, ¿vale? Yo en mi casa toda la vida ha habido Thermomix y cuando me independicé quería una. Entonces, bueno, la hija de mi mamá quería una Thermomix y me dijo, pues cómpratela. Y entonces cuando vi el precio, me pareció un poco inaccesible en aquel momento y entonces había una opción, que esto no lo has dicho en mi currículum y creo que es muy importante, y es que me hice presentadora de Thermomix. Entonces, ¿esto qué implicó? Que tenías que vender 3 Thermomix, entonces lo vendía a mis tías, o sea, a toda familia, y luego ya dejé la de ser presentadora, pero me gané la mía. Entonces, había una cosa que era fundamental y era que yo preguntaba y pasa lo mismo con cualquier herramienta. Yo cuando le preguntaba a la gente, ¿para qué utilizas la Thermomix? ¿Para hacer gazpacho o para hacer un puré? Es carísimo. Es la Thermomix más cara del mundo. Pues lo mismo pasa con la tecnología. Es la legal tech más cara del mundo si lo utilizas para hacer gazpacho o hacer los purés de los niños, ¿vale? Esto llevado a un extremo muy casero para que lo entendamos, ¿no? Que creo que va a ser importante. Y luego había una cosa que a mí me gustó mucho del método, o sea, yo por favor, que ya no vendo Thermomix, lo digo porque parece espacio patrocinado, ¿no? Pero había una cosa que yo muchas veces hablo sobre todo con ingenieros desde el punto de vista de venta de software, de cuál creo que era el éxito un poco de la compra de esta herramienta. Y era que el método de venta se adaptaba al cliente, ¿no? Ha habido una cosa que ha dicho Laura y es súper importante que cuando pensemos en una herramienta, pensemos, me da igual el término stakeholders porque abarca mucho más, o que pensemos en el cliente o las personas del equipo, o aunque seamos solamente nosotros, ¿no? Nosotros, si somos un despacho individual, tenemos proveedores, tenemos clientes, o sea, entender a todos aquellos que forman parte del servicio, ¿no? Pues una de las cosas que se hacía para vender esta herramienta, que al final es de cocina, pero me da igual, porque al final una de las cosas que nos decían es que el día de la presentación de la herramienta teníamos que hacer una demo que le ayudara a la gente a entender cómo podían aprovechar comida que tenían en la nevera y convertirla en algo muy chulo, ¿vale? Entonces, ahí estábamos trabajando la eficiencia, es decir, con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer para sacarle el máximo provecho y darle una vuelta? Presentarle un producto mucho más innovador, o sea, algo diferente respecto al cliente y respecto a nivel interno. El día que se entregaba el aparato, ¿vale? Es que no quiero seguir diciendo la marca porque ya me está dando hasta... volvías a hacer el robot de cocina, Sara. El robot de cocina, eso, gracias. Que luego además, con todo lo que ha pasado del debate con la otra herramienta que ha sacado otro robot de cocina a un supermercado, mejor no entrar en nombre. Se volvía a hablar de todas las funcionalidades y lo que te tenías que asegurar es que el usuario, en este caso, si somos una estructura, le sacaba el máximo provecho y lo utilizaba. Entonces, entender el para qué, volviendo un poco al principio, la legal tech no se tiene que adoptar por capricho o por moda. Y ha habido mucho tiempo que desgraciadamente ha sido así. Y en muchas ocasiones, sobre todo, además también digo, no solamente en pequeñas estructuras, en grandes, de repente se hablaba de no sé qué herramienta, que además los consultores decíamos que era mágica,
porque iba a solucionar el problema del mundo. Entonces, se pagaba un software más o menos caro o se pagaba por licencia o lo que fuera y esa herramienta se quedaba arrinconada, ¿no? Entonces, a la pregunta, contestando un poco a las dos, ¿es eficiente o no eficiente? Dependiendo del uso que le hagas y si tienes muy bien analizado ese para qué. Y nada, después de este espacio culinario, seguro que Gloria tiene mucho más que aportar. Gloria, sí, cuéntanos. ¿Tienes el micrófono? Sí, gracias, Escarlata. No, coincido plenamente con Sara y con Laura. O sea, por añadir algo a las dos preguntas que nos has hecho, Escarlata, sobre las claves de la implantación, no voy a decir más sobre la revisión del proceso y el para qué, porque efectivamente, o sea, coincido, creo que hay que hacerse varias preguntas antes de empezar los procesos, el qué, el para qué, el por qué, quiénes son los involucrados. O sea, hay que empezar a hacer un análisis un poco y mirarse un poco hacia adentro en profundidad. Antes, en la anterior ronda de preguntas, ha comentado Sara el tema de la involucración de los usuarios y tú te has quejado, Escarlata, amargamente del proceso de transformación en la administración pública. No lo conozco sí, porque no llevo temas salvo muy puntualmente, de litigios, pero sí conozco un poco cómo está el tema de los expedientes, la digitalización de los expedientes judiciales, que hay varios sistemas distintos y no sé cómo se acometió, pero muy probablemente no se tuvo en cuenta o no lo suficiente la opinión de los usuarios, es decir, de varias personas que trabajan en los juzgados, no solo el juez, sino el secretario o el letrado de la Administración de Justicia ahora y otra serie de personas que trabajan ahí, más el justiciable, los abogados, los procuradores, etcétera. Y probablemente si se hubiera tenido en cuenta, entre otros factores que desconozco, hubiera sido mejor. En las empresas también a veces nos equivocamos y efectivamente, al menos teniendo en cuenta estos ingredientes que comentaban Laura, Sara y bueno, lo que trato de añadir yo creo que lo que tratas de hacer es que en el proceso se cometan los menos errores posibles y que el usuario se haga lo más satisfecho posible. Y luego, por último, preguntaba sobre los temas de beneficio o coste o qué se trata de obtener. Y coincido mucho con lo que ha dicho Laura, de que no hay que ser especialmente ambicioso. Depende de lo, o sea, en algunos proyectos sí, pero en general son más implantaciones a largo plazo, a medio y largo plazo. Sí que cosas que se pueden extraer, bueno, pues tú de muchas herramientas vas, por poner ejemplos a la audiencia, de muchas herramientas tú vas a extraer mucha información, una información muy clara sobre tus volúmenes de trabajo o sobre el tipo de cuestiones que resuelves, de manera que vas a poder gestionar mejor ese trabajo. Te van a servir a veces para entender la dimensión del trabajo de tu departamento, de manera que en algún caso incluso te puede servir para llamar al director financiero y decirle, oye, necesito esto, necesito lo otro, o entender que tienes que externalizar cuando hablamos de una asesoría jurídica y que tienes que internalizar. Otra que se ha comentado ya desde hace años y es que es tal cual, es que si hay ciertas tareas que son más rutinarias y las automatizas en todo lo posible, pues el equipo acaba encantado porque no hace ese tipo de tareas y se pueden dedicar a otras más complejas, con lo cual va subiendo el nivel del equipo progresivamente. Y en algunas claramente puede haber ahorro de costes, o sea, con herramientas con las que automatizas la extracción de datos o en el análisis de documentos, y aunque el nivel de madurez todavía tiene que mejorar mucho, lo que sí que vas a conseguir es un ahorro de costes muy grande en lo que antes se hacía con fuerza humana, ¿no? Entonces, con manos y cabezas y tal. Entonces, bueno, pues hay distintos objetivos, pero eso es parte de las preguntas iniciales que se tiene que hacer cada uno. Muchas gracias, chicas. Hay una pregunta de una de las asistentes, de Ana, que aunque yo creo que habéis dicho parte, pero por si queréis enfocarlo un poquito más, que bueno, da las gracias por la exposición y dice que para un despacho pequeño, ¿por dónde empezar en esa transformación? Esa transformación, imagino, pues para la digitalización y para utilizar herramientas LegalTech. ¿Alguien quiere hablar en primer lugar? ¿Alguien me pide la palabra? Si no, la voy a asignar yo. Gloria, ¿tú? Disculpad que me llaman. Muy rápido y Sara y Laura podrán dar muchas más ideas. Es que en un despacho probablemente, y sobre todo porque a mí esta pregunta me la ha hecho más gente de despachos pequeños que no tenían muchas veces ni página web, es decir, que o tenían página web pero no estaban en redes, o quiero decir, con esto estoy tratando de comentar que en un despacho pequeño probablemente tu estrategia LegalTech
tiene que ser parte de la estrategia, bueno, en un despacho pequeño y en cualquier despacho grande y en cualquier asesoría jurídica, tiene que ser parte de tu estrategia global, es decir, que tienes que ver si tienes una estrategia de comunicación, una estrategia de ventas, etcétera. Y a partir de ahí, probablemente tengas que ver qué herramientas de Legal Tech o herramientas tecnológicas en general o planes de comunicación tienes que implantar. Y ya por ayudar un poco más a esta compañera, pues a ver, es difícil así a ciegas, ¿no?, hacer un diagnóstico, pero antes mencionaba, creo que Laura al principio, que hay herramientas de ofimática. Bueno, antes se llamaban de ofimática, ahora son espectaculares. Tienen herramientas de colaboración, tienen herramientas de incluso automatización sencilla de flujos, de realización de encuestas, de todo. Bueno, pues hay herramientas de estas que tienen muchas veces los despachos que pagan la licencia y no saben usarla. O sea que esa probablemente sea un buen tip, aunque depende mucho del despacho. No sé si Sara o Laura. Yo iba solamente a añadir un poco a lo que decías tú. Ojalá existieran recetas mágicas, ¿no? Que es que muchas veces pues, buscamos una solución y ojalá, pero creo que muchas veces, por seguir un poco en la línea que decías tú, ha habido grandes despachos o grandes estructuras en general en las organizaciones cuya pilar para la transformación es un programa de ofimática, como has dicho tú, por no hacer otra vez tal, y que creo, afirma el Consejo General de la Abogacía Española ha hecho un pacto para que, bueno, hizo una especie de acuerdo y todos los colegiados tienen acceso a esa herramienta de por sí, de forma gratuita, con el acceso también a todas las herramientas que comentaba Gloria. Entonces, yo quizá no es la transformación por la transformación digital, estoy de acuerdo en ello, y yo lo que detectaría, si eres un despacho pequeño, es en qué cosas, igual por lo que tienes que empezar es por no reinventar la rueda. Entonces, si ya tienes modelos de contratos, hacer una buena clasificación en carpetas, me da igual, utilizando algún tipo de software o no, cómo de alguna manera puedes hacer eficiente el trabajo si, por ejemplo, como no sabemos qué es el despacho, imaginaos que solamente se dedicara a un área, ¿no? Entonces, toda la parte documental muchas veces supone un ahorro de tiempos. O sea, al final hay una cosa, esto lo decía siempre y lo sigue diciendo mi marido cuando habla de estas cosas, decía, en una fábrica hay una materia prima, ¿no?, que se convierte. En el caso de los abogados, normalmente cuesta a veces verlo así, ¿no?, pero la materia prima es el tiempo, que en el que metemos nuestro conocimiento para convertirlo en un servicio que prestamos al cliente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando en una fábrica hay un atasco, vamos donde está almacenada la materia prima, ¿no? Pues quizá es ver dónde tenemos almacenada o tenemos una mayor pérdida de tiempo sin un valor añadido que se presta al cliente, porque igual ahí podemos hacer mejoras. Y esto no va de grandes herramientas de Legal Tech, muchas veces es muy típico en general decir es que yo siempre las cosas las he hecho así, pues igual tienes que seguir haciéndolas así, o igual tienes que revisar qué cosas podrías hacer mejor. Y antes me había quedado con una idea, perdonar, con lo que habías dicho, Escarlata, de la administración. Bueno, como Laura y a mí nos gusta meternos muchos en líos a veces de entender mejor, y tuvimos un grupo de trabajo con gente de la administración pública, que además te lo comentamos para precisamente esto mismo, ¿no?, que decías, ¿no?, la parte de las herramientas. Creo que afecta también a pequeños, medianos y grandes. Bueno, cada vez menos a grandes. Es la parte de interoperabilidad. Es decir, elegir unas herramientas que no se conectan, que no se hablan entre sí. Yo muchas veces da rabia porque cuanto más acceso se tiene a Legal Tech o a tecnología en general, muchas veces generan menos practicidad, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto el volumen de herramientas, sino asegurarnos que por lo menos se integren entre sí y reaprovechar o conectar unos sistemas con otros. Y en el sistema de administración de justicia, como bien sabrás, Escarlata, sobre todo entre las diferentes comunidades, aunque no es de lo que va en concreto a la Administración de Justicia este webinar, pero uno de los problemas es la interoperabilidad y diferentes sistemas que no se hablan o que son diferentes, ¿no? Bueno, pues eso también pasa en las estructuras, tanto pequeñas como grandes, que se contrata un poco por impulso y no por reflexión. Y Laura, yo no sé si algo quieres añadir tú, que seguro. Sí, si puedo. Más allá de todo lo que comentáis, que por supuesto, y sobre esto que comentabas de la interoperabilidad como idea para esta persona que nos pregunta, y soy muy pesada con eso, pero yo diría, pregunta a tus clientes, pregúntales a tus clientes, entérate de lo que usen ellos. Eso lo primero, incluso en términos de tecnología.
porque la interoperabilidad pues la hablamos para todos los sistemas de gestión procesal de la administración de justicia y tal, pero incluso esto existe entre los clientes, sus abogados, los abogados entre sí. Hay problemas, yo por ejemplo, esto de lo que me quejo últimamente mucho, que es lo que llamo el platform-splaining, que es que cada uno usamos quien el Zoom, quien el Meet, quien el Teams, etcétera, y cada uno quiere ser más rápido en mandar la invitación para usar su plataforma y no tener que liarse a usar la plataforma de otros, a que lo habéis hecho todos. Entonces, pues estas cosas, lo primero, en lugar de forma aislada, tú como abogada o como despacho, ponerte a investigar tecnología, mi recomendación sería, lo primero, enterarte de qué es lo que usan tus clientes. Herramientas de gestión de contrato, hay un montón. Herramientas, o sea, hay bastante variedad en muchas categorías, ¿no? Entonces, quizá como primer punto, no sé, por ejemplo, estoy pensando ahora en nuestra amiga Bárbara Román, pues que sus clientes y demás son mucho de tema open source y de pues no te pongas a predicar con el Office, con Microsoft, porque entonces ahí vas a tener un problema de entenderte con ellos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ir para atrás, ¿no? Ir desde el cliente y para atrás para ver por dónde realmente podrías empezar tú, que como dice Sara, no hay receta mágica y sobre todo solamente te puede guiar eso, ¿no? Lo que puedas mejorar, incluso ir hacia un cliente existente con la humildad de decir, oye, quiero mejorar, sé que tengo que avanzar sobre esto, ¿qué consideras? ¿Qué te gustaría que mejorase yo, ¿no? Entonces, esa parte ayuda a mirarse hacia adentro, como decía Gloria, pero a veces no es fácil mirarse a uno mismo hacia adentro y viene bien ir a buscar la mirada de los demás sobre nosotros, ¿no? Para poder empezar. Muchas gracias, Laura. Voy con otra pregunta que ha hecho Diana, que además es muy interesante y dice que tomando como referencia el panorama actual, todo apunta a que la abogacía, como sucede con otras profesiones, está evolucionando. Y nos pregunta, ¿se demandará a los abogados que sean profesionales 360, es decir, que sepan de derecho, de negocios de sus clientes y, por supuesto, de tecnología? ¿Creéis que vamos en esa evolución? Porque, claro, no siempre se domina en este sector, bueno, como imagino en otros, pero hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar más allá de Word, a lo mejor, o poco más, ¿no? Entonces, ¿creéis que vamos hacia esa evolución? ¿Quién le apetece? Gloria, a ver, por ejemplo. Yo aquí tengo una opinión bastante formada y la he contado en varios sitios. A ver, los abogados que se seleccionan en las asesorías jurídicas y en los despachos se van aprendiendo, en los despachos van aprendiendo la industria con el oficio y en las asesorías jurídicas o lo van aprendiendo o desde luego les pides que conozcan el negocio. Es decir, que al final el entender el negocio es esencial para asesorar. Y respecto a la parte tecnológica, yo diría desde dos puntos de vista. O sea, hasta ahora ha estado muy bien y es bastante, o sea, lo que te ponen los chicos en los currículums es, oye, manejo de la ofimática, manejo no sé qué y tal, y poca cosa más. Y bueno, y no pides mucho más, ¿no? Que se sepa manejar razonablemente bien. Es verdad que con la implantación de herramientas tecnológicas cada vez más, pues hombre, preferirás que la gente sepa usarlas, porque si no, no van a tener capacidad. Nosotros hemos hecho alguna selección un poco particular para gente, o sea, de abogados junior, que no solo fueran a ejercer como becarios, por ejemplo, en temas jurídicos, sino que fueran a ayudar en implantación de proyectos y que han tenido participación en esa parte, con lo cual también han adquirido ese conocimiento. Eso por lo que respecta al uso de la tecnología, pero es que hay otra cosa que también creo que es bueno mencionar y es que prácticamente todo sucede ahora o se intermedia o acontece de algún modo en alguna fase de su proceso. Todos los negocios pasan por la tecnología y por lo digital. Entonces, yo una cosa que sí que recomiendo a los abogados
porque a veces hay abogados muy especializados en determinado tipo de productos, en determinado tipo de servicios, tal, pero claro, yo lo que recomiendo es que al menos se den un bañito de algún tipo de conocimiento de derecho tecnológico, porque en mi opinión, y a lo mejor es un poco atrevido, pero lo pienso de verdad y lo he dicho ya en bastantes foros, creo que los abogados que no sepan un poco, aunque sea lo básico de derecho tecnológico, dentro de unos años va a ser como si no supieran el Código Civil. ¿Quién quiere? Sara, por ejemplo. Como te veo siempre con el micro activado, eres Pero candidata porque no lo quito, se me olvida y entonces... Eres candidata para responder, Sara. Bueno, es que poco más que añadir a lo que dice Gloria. Sí que es verdad que yo por mi experiencia creo que cada vez se buscan más perfiles que trabajen en proyectos que tienen un componente tecnológico, o bien porque se está asesorando una empresa y esa empresa utiliza una plataforma para pasarle incluso al propio despacho asuntos o tener acceso a determinados datos. O sea, creo que esto es una realidad que cada vez ocurre más. Me ha gustado la afirmación que ha dicho Gloria, esa no se la había escuchado, incluso el derecho civil. O sea, es que el mundo ya es digital, ya un asunto no es penal solo, siempre lleva componentes muchas veces, y tú lo sabes, Escarlata, ¿no? Cada vez el mundo digital está dentro de la realidad. Por tanto, ya creo que no hay cosas tecnológicas y no tecnológicas, porque nuestro día a día se mueve más cerca o no, pero siempre cerca de la tecnología. Y luego, ahondando un poco en lo que decía Gloria, bueno, se habla, esto a nivel teórico, se habla de perfiles delta, perfiles en T. O sea, al final es verdad que en las diferentes profesiones, una de las cosas que están o que promueven estos tiempos tan cambiantes, sobre todo cuando lo asociamos a marcos relacionados con agilidad, se habla de perfiles en T, y es que es necesario, la T tiene dos palos, un conocimiento vertical muy profundo y muy especializado en una materia, pero también ciertas competencias transversales, ¿no? Entonces, creo que esto sí, ya no solamente para ser un perfil contratable, incluso para, desde el punto de vista de ser contratado por un despacho, sino para que tu propio cliente te contrate, tiene que sentirse identificado, no te tiene que ver como el abogado. No es que como yo soy abogado de esas cosas no entiendo, eso ya no sirve, ¿no? Ya no entro en que tenga que saber programar en Python, no estoy hablando de eso, estoy hablando que si lo sabe, fenomenal. No puedes ser abogado, desde mi punto de vista, llevar temas de derecho tecnológico que tus clientes son tecnológicas y no estar ni preparados a nivel gestión del propio asunto con el cliente, a nivel del contrato o a nivel de la documentación, evitando la tecnología, evitando el conocimiento de la tecnología. Entonces, no es que queramos porque nos guste y porque seamos muy frikis y nos guste mucho la tecnología, es que es una realidad. Entonces, el conocimiento, tal y como pregunta esa persona, bueno, no sería ideal, a mí sería ideal que tuviera un conocimiento más o menos avanzado, pero yo siempre creo, igual como dice Gloria, creo que es uno de los principales motivos por los que he empezado esta nueva carrera y estoy muy contenta, el trabajar con equipos multidisciplinares. Entonces, no tienes que saber de todo, pero tienes que saber hablar con personas que muchas veces tienes enfrente ingenieros, tienes enfrente... Y la verdad es que seguimos teniendo muchas veces problemas para comunicarnos y entendernos. Entonces, creo que el tener una base, y esto para eso todos los másteres que ahora son buenísimos, ayudan a entendernos en un mismo marco de trabajo, tanto con nuestro equipo como con el propio cliente. ¿Puedo seguir yo? Sí, Laura, sí. Vale, gracias. Justo yo quería ahondar en esto último que has dicho, Sara, y también un poco para tomar el contrapié de lo que estáis contando, aunque estoy de acuerdo con vosotras. Es decir, de hecho hay mucha polémica, como decía Sara, de que si el abogado debe saber programar o no debe saber programar. Hay una parte del abogado que, y esto quienes hemos llevado a cabo tareas de no profesionales, como lo llamaban en los despachos los que no ejercíamos como abogados, sino como lo que sea, marketing, innovación, no sé qué, somos no profesionales, ¿no? Ya no, Laura. Bueno, ya un poco menos, pero vamos. Profesionales no jurídicos en su caso. Pero era, vamos, lo típico en los despachos de contar gente, no sé qué, era profesionales, no profesionales, ¿no? Y los no profesionales, todo el mundo en el mismo saco. Entonces, lo que quiero decir con eso es que también hay una parte de los abogados de creer que todo lo hacen mejor ellos mismos.
Lo siento, lo digo como lo pienso. Y tampoco es así, es decir, el abogado se debe dejar ayudar por otros perfiles. Y lo que a mí me parece que sí es algo que tiene que desarrollar mucho el abogado es la capacidad colaborativa, como decías, Sara, porque eso sí que es muy importante. O sea, claramente un desarrollador ingeniero, salvo perfiles como nuestra amiga Paloma que, tiene que hace las dos cosas, pero quiero decir, en general un abogado será mejor, vamos, que estudia Derecho, por mucho cursillo que tome de desarrollo y demás, pues no llegará a tanto conocimiento como un ingeniero de carrera que se ha pasado ahí no sé cuántos años, es decir, cada uno a lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, esto por una parte. Y luego sí que yo creo que el barniz, lo que es importante es el barniz que decía Gloria, que es, yo por ejemplo en el máster del CEU, pero que en el resto del programa me consta que es igual, es lo que intentamos hacer, ¿no? No salen por hacer un máster en LegalTech, no salen ingenieros ni muchísimo menos, pero sí salen sabiendo hablar y entender con propiedad pues de todos los módulos que tenemos, por ejemplo, en el mío, ¿no? Que sea inteligencia artificial, que sea blockchain, que sea big data, que sea Internet of Things, todo esto. Saber, desde luego, tener conocimiento lo suficientemente profundo de todo lo que es en el entorno tecnológico, ¿no? El problema de esto, tristemente, es que es sin fin, porque esto evoluciona muy, muy rápido y siempre hay más, ¿no? Entonces esto es una cosa más que tiene que hacer el abogado, que es mantenerse al día de todas estas cosas, pero sin tampoco el agobio de que, uy, tengo que saber de todo, tengo que ser el profesional 3600 grados, ¿no? Saber un poco de todo sí, pero sobre todo aceptar, dejarse ayudar por los que saben también de lo suyo. Eso pienso yo. Muchas gracias, Laura. Voy a haceros otra pregunta que es mía. Si alguien más se anima a hacer preguntas o a decir lo que más le puede interesar de este tema, pues vamos, nosotras encantadas. Quería preguntaros también con relación a mi experiencia, si os parece que un aspecto olvidado dentro de LegalTech es el soporte técnico, porque claro, podemos tener una herramienta súper chula, podemos tener ahora Zoom, pero si ahora mismo Zoom se nos cae, no somos nadie. Y esto pasa cuando estamos haciendo sala virtual que hemos hecho pidiendo una prisión provisional, o sea, con cosas muy, muy graves, ¿no? O sea, con mucha importancia. Entonces, ¿hasta qué punto es un aspecto olvidado que a mí me lo parece? De repente tienes una digitalización de la Administración de Justicia con muchísima gente y tienes un cabo de 30 personas, ¿no? A lo mejor, lo cual para mí es una locura y que además no dan servicio pues en determinados momentos cuando tienes guardias 24 horas. Un ejemplo de cómo no se adapta justamente al usuario. Claro, yo hablo de un poco de lo que conozco, ¿no? Pero se puede extrapolar a cualquier cosa. Y segundo, si a la hora de elegir una herramienta es interesante, porque como decimos, no nos patrocina nadie, con la empresa que sea, con la marca que sea, ¿no? Si es interesante informarse de ese soporte que tienen técnico. Yo desde luego ya tras mi experiencia lo haría, porque todavía es para mí lo que sigue siendo donde yo estoy el mayor de los problemas. Se cae el sistema y se cae ya, pero es que un cirujano no se le puede estropear el bisturí eléctrico, lo que tenga cuando está operando, algo harán, ¿no? Ahí, si yo siempre se los digo, al cabo, los pobres, no es su culpa, pero algo harán ellos para que siga funcionando el hospital, que seguirán teniendo fallos técnicos. Pues nosotros igual, tenemos que seguir, y yo eso todavía lo veo como una carencia y lo veo también que se habla poco, a lo mejor, bueno, mi sensación no se habla tanto de ello, no se tiene tanto hincapié, y quería preguntaros en ese sentido vuestra opinión. Le cedo a Gloria porque antes ha empezado ella. Pues te respondo muy, muy rápido, Escarlata. Es que justo acabo de terminar de escribir un artículo y hablo muy brevemente de este tema, porque cuando tú presupuestas un proyecto, no presupuestas solo el proyecto, la implantación del primer año y luego las licencias que vas a tener los siguientes años. Tienes que presupuestar lo que estás diciendo, que se llama el mantenimiento, que al final son contratos que van unidos al de licencia
Cuando es un SaaS es un poco distinto porque el SaaS corre en la nube y ya te van metiendo ellos las actualizaciones y todo esto. Pero bueno, sin dar mucho rollo técnico, efectivamente el mantenimiento debe ser acorde al servicio que das y a la criticidad. Y has puesto el ejemplo de los hospitales, o sea, según la criticidad del servicio, si eso imparte justicia, si es un tema de sanidad o si es un tema crítico para la compañía y que puede perjudicar al servicio a los clientes, pues efectivamente el mantenimiento puede llegar a ser 24 horas, hay distintos niveles de mantenimiento que dependen del proveedor y desde luego puede ser determinante. Para eso es una decisión que normalmente se toma con ayuda de las áreas de tecnología, porque tú que llevas la transformación luego no vas a estar en el día a día de la operativa, pero sí que pides a tu área de tecnología que analicen ese tipo de cuestiones, porque puede haber un proveedor, sobre todo en proveedores más pequeños que acaban de empezar, y no por hacerles de menos, que lo pueden hacer estupendo, pero que la parte de mantenimiento a lo mejor no la tienen tan cubierta, porque para hacer el mantenimiento necesitas un back office muy potente de gente prestando ciertos servicios. Entonces, si el proveedor no te lo va a poder prestar, tienes que garantizar que lo puedes hacer tú mismo. ¿Alguna, Laura o Sara? Yo solamente añadir una cosa, que además aquí entra incluso un elemento a valorar importante, que es la parte de riesgos. Incluso cuando hablamos de páginas web, por ejemplo, todos los que utilicen plantillas tipo WordPress, me da igual, el no tener la plantilla actualizada, que muchas veces que te lo hace alguien de soporte, puede provocar que entren brechas de seguridad, ¿no? Entonces, toda la parte en la que no me considero especialista, pero creo que es importante apuntarla. Cuando nosotros no mantenemos un software o no hacemos, no es solamente que nos estemos corriendo el riesgo de que no funcione, es que hay un riesgo todavía mayor. Es que al final una tecnología lo que estamos haciendo es no controlar también los posibles riesgos que puede haber desde fugas de información, manipulación de los programas. Entonces, en pequeña y grande escala, cualquier tecnología, y ya os digo, desde una web, si no la vas a hacer tú el mantenimiento, no tengas web, porque es que de verdad que es que incluso hay gente que utiliza el mismo dominio y por medio del dominio entran incluso en sus servidores de correo, con datos de clientes confidenciales, o sea, ya te digo que no quiero entrar a ahondar de una manera muy profunda, pero creo que sí que es importante que evaluemos el gran riesgo que tiene no tener ese mantenimiento, conceptualizando de manera global, como dice Gloria, ¿no? No quedarnos solamente con el proyecto de compra de la tecnología, sino lo que conlleva después. Y es verdad que mucha gente que igual pues, son empresas más pequeñas, tú tienes que tener un equipo mucho más intensivo para, además de hacer el proyecto, hacer la parte de seguimiento y mantenimiento. Entonces, que nos enteremos muy bien si ese mantenimiento lo podemos hacer en plan do it yourself, una página web, pero lo vamos a hacer, y si no, los riesgos pueden ser grandes. Gracias. ¿Laura? Sí. Efectivamente, creo que es muy importante mirar, que no suele ser lo que entra por los ojos, pero sí mirar muy bien lo que es el mantenimiento, la capacidad que tiene lo que contratamos de ofrecer un mantenimiento adecuado, eso por supuesto, y lo que comenta Sara de ciberseguridad y de todo esto, por supuesto. Luego, en cuanto a especialmente la adopción, o sea, al inicio del proceso, creo que una buena manera también de limitar, de acotar riesgo, es de hacer pilotos, de hacerlo a pocos, porque ahí ya también vamos un poco limitando los riesgos, ¿no? Te referías al cirujano. Pues entiendo que antes de utilizar la herramienta automatizada, no va a empezar operando un corazón, ¿no? Empezará haciendo algo intrascendente, ¿no? Cosiendo un dedo. Intrascendente, no del todo, pero vamos, que no es un corazón, ¿no? Entonces, aplicado a lo nuestro, pues igual. Cuando se adopta una herramienta, lo suyo es irlo haciendo poco a poco, con usuario, con un cliente fake al principio, luego con alguien con el que tenemos mucha confianza, luego haciéndolo muy poco a poco y de paso cosechando un poco el feedback, interesándonos por el retorno, y así nos permite también ir midiendo y acotando los riesgos, ¿no? No lanzar de repente todo y efectivamente poder caerte con todo el equipo porque esto no se ha sujetado, ¿no? Ese sería mi consejo.
Muchas gracias a las tres. En principio no tenemos más preguntas y ya hemos pasado el tiempo de 1 hora. Me ha pedido Marlene de nuevo disculpas porque no se va a poder conectar finalmente por asuntos laborales. Y bueno, si queréis decir alguna última palabra para cerrar sobre lo que hemos comentado, y si no, yo os agradezco igualmente si queréis los asistentes poner algo que os interese más para posteriormente hacer algún taller sobre esta cuestión que pueda interesar. Un segundín, porque no sé si hay otra pregunta. Están agradeciéndonos las ponencias por parte de preguntas y respuestas. ¿Queréis una última frase, una última idea que queráis lanzar? Sara, por ejemplo. Bueno, yo daros las gracias porque con estos tiempos hacía mucho que, o sea, me impide el poder ver a amigas, aunque sea aquí compartiéndolo, como no sé, o sea, la gente que está detrás, siempre es interesante charlar con gente a la que admiras. Y quizá solamente por terminar, decir, o sea, yo hay una frase que utilizo mucho porque además creo que es lo que mejor se adapta ahora mismo, que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, que no busquemos muchas veces soluciones mágicas y que en un primer plano contratar la megatecnología o hacer una gran inversión, sino un poco hacerlo de forma incremental, ir probando poco a poco, testando, midiendo para qué, oye, necesito hacer esto, vale, pues voy a empezar por un proyecto pequeñito, me da igual, es que voy a decir una cosa hasta absurda, voy a meter en un Excel, me da igual, un listado y luego ir evolucionándolo. Y si podemos partir, porque ya tenemos organizado, por ejemplo, la documentación para hacer entrar en la gestión del ciclo de un contrato de una manera más, si tenemos esa capacidad, ir mejorando poco a poco, que muchas veces los proyectos tecnológicos, sobre todo los más grandes, no terminan saliendo porque queremos la solución perfecta desde el minuto cero. Y creo que si algo nos ha enseñado estos tiempos es que las cosas perfectas no existen y que tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, nada más, que muchísimas gracias y que aprendo muchísimo de vosotras siempre, como siempre, cuando se escucha. Gracias a ti, Sara. Gloria, ¿quieres decir una última Muy idea? brevísimo, que ha sido un placer compartir mesa con vosotras y con la audiencia. Y Escarlata, quizá una idea para otra sesión LegalTech, que no es específico de LegalTech, pero es un tema en el que todavía falta bastante conocimiento y es muy importante, es el de la ciberseguridad que ha mencionado Sara y posteriormente Laura. O sea, creo que algunas nociones básicas podrían ayudar a despachos más pequeños o asesorías más pequeñas y demás. Sí, tienes toda la razón, porque además genera muchísimos problemas tanto en despachos pequeños, en administraciones públicas, en despachos, en grandes empresas. Eso sería para un buen ciclo, me lo apunto. Muchísimas gracias, Gloria. Y Laura, terminamos contigo como hemos empezado. Vale, pues gracias a las tres, un placer. Gracias a Diana y Ana, que son quienes, y María, que han intervenido en las preguntas, en el chat y demás. Esperamos que os haya resultado útil. Yo quizá apuntaría una última idea, porque intento ser la del vaso medio lleno. Entonces, después de este año tan complicado, segurísimo, que habéis adoptado alguna herramienta tecnológica nueva, o sea, no me cabe ni la menor duda, ¿no? Entonces, ahora puede ser buen momento para hacer un poco el balance, ¿no? de todo esto, esta tecnología que digo yo de urgencia, ver un poco qué se puede convertir en tecnología sostenible, ¿no? Algo que cuando tengamos algún tipo de normalidad, que tampoco sabemos bien cómo será esa normalidad, pero cosas que queráis guardar, cosas que, o sea, ver un poco, porque no me creo que nadie aquí de los participantes no hayáis hecho un mínimo de transformación digital en este año. No me lo creo. Entonces, ya habéis empezado, aunque no tengáis esa sensación, ya habéis empezado. Entonces, se trata de mirar un poco y ver qué de eso puede servir y puede funcionar a más largo plazo. Y con eso ya creo que yo termino, desde luego. Muchísimas gracias primero a las panelistas por haber aceptado esta invitación y haber contribuido tantísimo, tanto al diseño como ahora, que es un placer escucharlas. A mí se me ha hecho muy corto, les preguntaría muchísimo más, pero bueno, ya tendremos más ocasiones. Y a todos los que habéis asistido, porque sabemos que estamos ya muy saturados de webinar, a los que habéis asistido y participado. Esperamos
que os haya servido y ya nos veremos en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Women, que nos permite este marco y es un placer. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Adiós.